Buenos días con todos, mi nombre es Cristian Ochoa, soy médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y vamos a hacer hoy día conmigo el repaso de medicina interna en el capítulo de neurología. Bueno, ahora vamos a tocar el tema de demencias, ¿correcto? Es el primer tema que vamos a tocar. Entonces, en esta diapositiva el objetivo es hacer un panorama de cómo debemos enfocar el capítulo de demencias, ¿correcto? Entonces, primero tenemos que definir la demencia. Fíjate acá, sistema nervioso central, el encéfalo. La demencia se define como un trastorno de la memoria, básicamente del hipocampo y toda la corteza que está alrededor de esta gran función que es la memoria, sobre todo la memoria intermedia, la memoria de trabajo, que después se agrega algún componente de una función superior, por ejemplo, una apraxia, una agnosia, acalculia, agrafia, etcétera. O sea, es un trastorno de la memoria asociado a un componente o un trastorno en un componente cognitivo superior. Eso se define como demencia. Entonces, ¿cómo debes enfocar la demencia? Todo paciente que viene, lo primero hay que establecer el diagnóstico de demencia. Para establecerlo tiene que haber una alta sospecha por la historia clínica y luego tienes que confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, la alta sospecha en la historia clínica se basa en preguntas que uno hace orientado a ver algún déficit cognitivo, ya sea al familiar o al paciente, un déficit de memoria, que usualmente los americanos recomiendan preguntar: señor, ¿desde cuándo ya no calcula sus impuestos anuales? ¿O desde cuándo deja de manejar carro porque tiene problemas para conducir? Obviamente problemas de índole mental, ¿no? Entonces, con estas preguntas iniciales los americanos empiezan el screening y la sospecha en la historia clínica de demencia. Entonces, para confirmar el diagnóstico de demencia, lo primero que hay que hacer es descartar que no hay un trastorno afectivo, sobre todo una depresión mayor. Porque cualquier depresión ya no o excluye el diagnóstico de demencia, ya que la depresión es una de las principales causas de demencia y eso se llama pseudodemencia. Pseudodemencia. Una vez descartado un trastorno afectivo, nos vamos al diagnóstico. Se aplica el mini mental de Folstein. Puedes aplicar el test del DSM-5, que se encargan de qué? De evaluar la memoria, perdón, y el componente intelectual, vamos a ponerle superior. O sea, te evalúa la memoria y algún componente de las funciones superiores cerebrales. Entonces, una vez que has hecho el diagnóstico con los mini mental, o con los test, mejor dicho, estableces el diagnóstico de demencia. Entonces, de acá te tienes que echar a buscar qué tipo de demencia es. Puede ser demencia primaria, puede ser una demencia secundaria. Demencia primaria es porque hay una causa idiopática que lo causa, o una demencia secundaria es porque se debe a lesiones, por ejemplo, la demencia vascular, demencia por fármacos, demencia metabólica, que son raras, pero vamos a ver más adelante y detallar cada una cómo debemos enfocarlo. En cambio, en las primarias es importante, porque las más preguntadas son la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Parkinson. Son las principales demencias preguntadas. Huntington no nos han preguntado, así que lo vamos a pasar. Y lo vamos a tocar someramente en trastornos del movimiento. Y Parkinson lo vamos a ver más adelante en trastornos del movimiento. Entonces vámonos a enfermedad de Alzheimer. ¿Qué nos importa en enfermedad de Alzheimer? Primero nos van a preguntar cuáles son los factores de riesgo. Son tener más de 60 años, ser mujer y está asociado a algunos genes de las proteínas ApoE. ¿Está bien?
Son factores de riesgo para enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, no te olvides, es la enfermedad o la demencia primaria más frecuente del mundo, ¿no es cierto? 60 años es el punto de corte para empezar el factor de riesgo, otros dicen 65, pero es importante recordar este número. ¿Qué es lo que nos preguntan? La etiopatogenia. La etiopatogenia es sencilla. Tienes una neurona, lo primero que ocurre, hay problemas, ¿no es cierto?, que dicen ser oxidativos en el metabolismo de la proteína tau. Esa proteína tau mal metabolizada empieza a agruparse en los famosos ovillos neurofibrilares. Luego hay un problema con el manejo del beta amiloide. Este beta amiloide mal escisionado por una secretasa alterada te va a hacer que se formen placas de beta amiloide que van a generar después una inflamación crónica. Inflamación crónica en el cerebro. Y esto va a terminar destruyendo las dendritas, los axones y por lo tanto la sinapsis. Y así se produce el cuadro de demencia. Perfecto. Ahora, ¿cómo es la evolución? Eso también para terminar. Si es tu sistema nervioso, tu cerebro, perdón, acá está el área del hipocampo, arranca ahí destruyendo las neuronas entorrinales hipocampales y va extendiéndose la degeneración de forma difusa a la corteza. Por eso el Alzheimer es difuso a la corteza. Después la degeneración se va haciendo en el centro oval, en la sustancia blanca, y finalmente al tronco. Está acá. ¿Está bien? Entonces, hipocampo, corteza, centro oval o sustancia blanca y de ahí al tronco. Por eso la clínica evoluciona de trastornos de memoria, trastornos cognitivos, trastornos de comportamiento o afectivos. En ese orden va. Memoria, cognitivos, comportamiento y afectivos. Como es una enfermedad progresiva que no tiene marcha atrás, el manejo se restringe a dar fármacos que aumenten la acetilcolina. No te olvides que al destruir el hipocampo y el núcleo basal de Meiner, el principal neurotransmisor afectado es la acetilcolina, entonces hay que dar fármacos que lo aumenten. ¿Qué fármacos aumentan la acetilcolina? ¿Quiénes? Muy bien, la ribastigmina, el donapecilo. ¿Correcto? Ribastigmina, donapecilo. Y se ha visto que hay fármacos que evitan esta lesión por inflamación y por destrucción neuronal, la memantina. La memantina. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Ahora pasemos a estudiar a fondo demencias. Entonces vamos a empezar con la primera diapo. La primera diapo, chicos, es demencias, ¿ya? Demencias. ¿Qué quiero que tengan claro en demencias? Miren, vámonos arriba. La definición es lo más importante. La demencia se define como una incapacidad, es una incapacidad para poder utilizar la memoria en cualquiera de sus formas, y eso trae como consecuencia después deterioro en el aprendizaje y en otras áreas cognitivas. Entonces es una incapacidad mental, es la principal causa de incapacidad neurológica después en frecuencia de la incapacidad mecánica de la artrosis, ¿ya? En el primer mundo. Mira, a partir de 65 años hay 2% de riesgo, o sea, pregunta examen, ¿a partir de qué edad aparece el riesgo de Alzheimer? 65 años. Sin embargo, este riesgo aumenta exponencialmente cada año a llegar a un 20% en los pacientes con 80 años. ¿Eh, chicos? Muy bien. El deterioro cognitivo es no adquirido, pregunta examen, o sea, no puede haber tenido parálisis cerebral. No vale haber nacido con parálisis cerebral, ¿me entienden? Tiene que ser una persona que adquiere el deterioro cognitivo y mantiene el estado de alerta. Pregunta del ENAM de salud y del residentado. ¿Cómo se llama la demencia con trastorno fluctuante del sensorio? Delirium. Demencia con trastorno fluctuante del sensorio, eso es delirium. Delirium. ¿Ya? Y se define, como ven ahí, acá, trastorno de la memoria más un componente de cognitivo adicional.
Tus componentes cognitivos superiores son el lenguaje, hablado, escrito, entendido, el dibujo o las praxias, está tu pensamiento futuro, tu voluntad, el pensamiento cognitivo. Trastorno de memoria más un área, eso es demencia. Si solamente es trastorno de memoria, ¿cómo se llama? Trastorno cognitivo leve. Si es solo memoria, leve. Si es memoria más un componente cognitivo adicional, demencia. ¿Cuál es el test que nos hace el diagnóstico? El Mini-Mental de Folstein. Pregunta del examen. Mini-Mental de Folstein. Hay varios, pero vamos a estudiar el Mini-Mental de Folstein. Luego tienes, si te preguntaran, ¿cuál es el test para depresión? Hamilton. El test de Hamilton. Muy bien. Entonces, 70% son HLH, ya saben lo que es HLH, ¿no es cierto? Ya, entonces son pacientes irreversibles, crónicos degenerativos. Acá está Alzheimer, o sea, nunca van a curar ni van a regresar. Un 10% son reversibles, acá les he puesto una tablita conocida. Principal causa de demencia reversible, metabólicas o carenciales, entre ellas los problemas tiroideos o hormonales y sobre todo, por favor, déficit de vitamina B1, tiamina. Paciente con sospecha de demencia, si tiene factores de riesgo de desnutrición, que hay que darle tiamina en bolo, porque es la única demencia reversible más frecuente que manejamos en el hospital. Acá abajo, bien claro, acá, uremia, encefalopático, paciente IRC crónico que hace demencia, le pasas diálisis, se le pasa la demencia, uremia. Estas dos son las más preguntadas en la clínica, déficit de B1 y uremia. En Wilson, ¿es exceso de qué metal? Cobre, ¿no? Que se diagnostica por los anillos de Keith-Fletcher, periiridiales, alrededor del iris. Muy bien. 10% puedes evitar la progresión, o sea, son enfermedades tratables, pero irreversibles, y evitas que progrese. La pregunta de examen es, ¿cuál es la demencia tratable más frecuente? Tratable vascular, demencia vascular, por favor, marca eso. Que es la tercera causa en el mundo, demencia vascular. En demencias es irreversible, pero tratable, puede evitar que avance. ¿Se asocia a qué? A infartos múltiples estratégicos. ¿Ya? Chicos, su copia. Muy bien, seguimos. 10% son pseudodemencias. Pregunta examen, ¿qué cosa es una pseudodemencia? Asociada a depresión. Todo trastorno cognitivo asociado a trastorno afectivo, más frecuente depresión, es una pseudodemencia. Cualquier persona que tú tengas con diferencial de demencia, tu primer diagnóstico es, ¿está o no deprimido? Entonces, ante todo Mini-Mental de Folstein alterado, tienes que correrle un test de Hamilton para ver depresión. ¿Ya? Muy bien. Acá les he puesto el Mini-Mental de Folstein, vamos a ver más adelante. Vénganse acá, por favor. Tipos de demencia. Esto ha sido pregunta de examen siempre. ¿Ya? Entonces dijimos que la demencia es un trastorno de memoria con otro componente cognitivo. La pregunta está, cuando la demencia ataca la corteza del cerebro, o sea, la parte donde están las funciones superiores, tenemos las demencias corticales, y acá te las he puesto. La fronto-temporo-parieto hipocampal, esa es la demencia cortical más frecuente. ¿Qué entidad es eso? Alzheimer disease, AD, enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando el paciente tiene una demencia de la zona frontotemporoparital o área de Wernicke, tiene afasia de expresión, ¿no es cierto?, y sensorial, tiene apraxia. ¿Qué cosa es apraxia? Incapacidad para hacer lo que siempre has sabido hacer. ¿Tú te vistes o no? ¿Atas tus zapatos o no? Escribes, son praxias, praxias motoras. Tú dibujas, praxias. Cuando tienes la incapacidad de hacer lo que normalmente hacías, las construcciones que hacías, es apraxia. Agnosia, ¿qué cosa es? Tú conoces tu mano, ¿sí o no? Conoces tu pie, ¿cuál es? ¿Sabes cómo te están tocando? Conoces las caras.
Esas es las gnosias, tú conoces. Agnosis, dejas de conocer caras, dejas de conocer partes del cuerpo. Te pongo una moneda y no sabes qué es una moneda, lo sientes, lo palpas, pero no sabes qué es moneda. Agnosias, ¿ya? Táctiles, visuales, auditivas. Te pongo una nota musical, tú eras trompetista en la semana de medicina y ya no sabes qué nota es. Agnosis. ¿Está bien? Muy bien. Luego tienes acalculia. ¿Qué parte del cerebro se lesiona y da acalculia? El parietal, la circunvolución cuadrada del parietal. La calculia es incapacidad para calcular. Aprovecho para darte un guachito del MIR Asturias. Primer signo o síntoma, perdón, de que un paciente está con Alzheimer es, en Estados Unidos, deja de declarar sus impuestos él, tiene que delegarlo a otra persona. Ya no puede calcular sus impuestos. En Estados Unidos todos declaran sus impuestos. Tú, yo, todos. No hay contador, no. Sumas tus facturas, multiplicas tu renta y pagas. Porque si no pagas, te cae con todo el departamento de Hacienda. Así es. Los viejitos que ya no pueden hacer sus cálculos, lo han estudiado, está en el up-to-date y es un signo precoz, un síntoma de que va a ser Alzheimer. Lo otro es que deja de manejar carro. Es una apraxia. Ya no, dije, no, maneja tu hijo, maneja tú a su esposo, ¿no? Ya no quiere manejar, eso es otro sí. Finalmente, la más frecuente de todas las demencias es Alzheimer, hasta el 90% de los casos pasados los 80 años, pregunta examen, es una frontotemporoparieto hipocampal. Luego tienes la demencia de Pick. ¿Qué lóbulo afecta a Pick? Frontal. La demencia de Pick tiene mayor componente frontal. Creutzfeldt-Jakob, meningoencefalitis, hipoxemias vasculares, neoplasias, alcohol. Las vasculares son las segundas en frecuencia, Alzheimer 90%, vascular 10 a 15% y alcohólicas 5 a 10%. ¿Ya? Las demencias alcohólicas o encefalopatía de Wernicke con demencia de Korsakoff. Encefalopatía de Wernicke con demencia de Korsakoff. El borracho peruano, latino, no hace Wernicke. Aprende eso. Porque acá la gente se pega sus trancas, pero siempre se come su pollo, su caldo, su gallina, ¿sí o no? Los borrachos del hemisferio sur no hacen Wernicke porque siempre se alimentan, es cultural. En cambio, los vikingos, los alcohólicos del hemisferio norte, históricamente, se pegan trancas de días sin probar comida. Ellos son los que hacen más Wernicke, ¿ya? Y por ende hacen más Korsakoff. Muy bien. Perfecto. Entonces eso creo que queda claro. Esa es una demencia cortical. En cambio, una demencia subcortical es cuando el problema degenerativo está debajo de la sustancia gris cortical, o sea, está en la sustancia blanca y en los núcleos basales, o en el cerebro límbico. Cuando yo digo subcortical, me refiero a debajo de la corteza del neocórtex. ¿Cuántos cortes tenemos? Archipalio y neocórtex, ¿no es cierto? Debajo del neocórtex el archi y el paleo, que son los cerebros primitivos. Esos cuando se degeneran son las las demencias subcorticales. ¿Cuál es el principal dato? En las demencias subcorticales, mira por favor acá, se alteran los núcleos grises y la clínica es retardo psicomotor, principal clínica. El paciente regresiona, se vuelve taradito, como usualmente dice la gente, regresiona en su coeficiente intelectual. Segundo, hay movimientos anormales porque compromete los ganglios basales. ¿Cómo se llaman esos movimientos anormales? Balismos, hemibalismos, disquinesias, como la bradiquinesia en el Parkinson, son movimientos anormales pero extrapiramidales, ¿ya? Extrapiramidales. Huntington disease o enfermedad de Huntington es una demencia subcortical. Pregunta, ahorita que estoy llevando un curso, estamos haciendo un curso de titulación para todos los chicos de la San Martín, pregunta de titulación. Te ponen un caso de una demencia subcortical con balismos. Eso es una enfermedad probable de Huntington. Disartria, ¿qué es disartria? Lo que tiene Pedrito, ¿no es cierto? Pedrito Suárez, la incapacidad de articular la palabra. ¿Culpa de quién es eso? De una disregulación cerebral o también de los núcleos o ganglios basales. ¿Está bien? Para que yo hable,
Primero mi área de Wernicke tiene que procesar lo que les quiero decir, porque si no casa perro comida, no entiendes, ¿no es cierto? O sea, no te veo un mensaje. Tengo que armar. Luego mi área de Broca, ¿qué tiene que hacer? Articular la palabra que yo quiero decir. Si quiero decir carro, no puedo decir moto. Ese es Broca. Y finalmente mi cerebelo, que tiene que articular la palabra, ¿ya? Muy bien. Se asocian a depresión u otros trastornos emocionales. Cualquier demencia que empieza con trastornos de conducta, con trastornos afectivos y después ese componente cortical, esa es una subcortical. Si tu abuelita empieza a estar muy triste, muy lábil de la nada, y tú dices, no, es la vejez, y no le haces, y es hipertensa, y no le haces por si acaso una tomografía, puede ser un Binswanger, una demencia subcortical que está empezando ya con trastornos afectivos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, enfermedad de Huntington, enfermedad de Parkinson, es una demencia, no te olvides, en el Parkinson arranca primero el problema motor, que vamos a ver en la clase de Parkinson, y luego viene la demencia. En cambio, en la demencia de cuerpos de Lewy, ¿se acuerdan cómo es Lewy? Primero arranca la demencia, luego los problemas de parkinsonismo. No te confundas, ¿ah? En Parkinson, problemas de movimiento, luego demencia. En Lewy, primero demencia, luego movimientos patológicos. ¿Ya? Acá. Muy bien. Tienes Wilson disease, VIH. ¿Cómo se llama la enfermedad del VIH, estadio SIDA, en el sistema nervioso? Complejo demencia SIDA. Es irreversible, no tratable. Irreversible, no tratable. Pregunta del ENAM. ¿Cuál es la manifestación del VIH-Sida en el sistema nervioso más frecuente? Complejo demencia SIDA. ¿Es por inmunodeficiencia? No, es por daño del virus directo, ¿ya? Muy bien. Finalmente tiene las vasculares. Te dije Binswanger, neoplasias subcorticales y postraumatizado. Esta es una tablita chiquita. Ustedes se van a dar cuenta, chicos, que bueno, mis diapos son un poquito cargadas de texto, pero es porque es lo mínimo que les puedo decir, o sea, ya no podía más. ¿Ya? Esto que ven acá es lo mínimo que puedo poner de toda la información básica que debemos tener. ¿Ya? Luego vénganse acá, vénganse al mini mental de Folstein. Como buen interno, tú debes tener, yo no tenía ya, así que por gusto recomiendo, pero te aconsejo que camines con tu mini mental de Folstein, con tu test de Hamilton. ¿Qué más es útil? Bueno, hay varios según la rotación que tengas, porque esto mi profe nos decía, en la emergencia, por favor, nos pedía el neurólogo, en el Mogrovejo, los que han rotado. Por favor, chicos, hagan mini mental, no te cuesta nada. Señora, ¿qué día estamos? ¿Dónde estamos? A ver, 3 palabritas, estetoscopio, moto, carro, punto, chicos, le corren este test de Hamilton, un dibujito, señora, por favor, y haces un diagnóstico, por lo menos un screening probable de trastorno cognitivo leve. ¿Cuándo es trastorno cognitivo leve? Cuando solo hay compromiso de la memoria afectada. Entonces tu mini mental no te sale patológico. Pero cuando el mini mental sale patológico, ahí es diagnóstico sospechoso de demencia. Hay que echarse a buscar la causa. Entonces mi profe nos decía, por favor, siempre corran un mini mental. Todos saben correr el mini mental. 25 es el punto de corte más aceptado. Otros usan 23 para aumentar sensibilidad, pero 25. Y lo aplican en sus pacientes viejitos, por favor, en sus guardias. No van a perder nada. Y diagnosticar una demencia le van a ayudar mucho a la familia, porque hasta que se da cuenta la familia, el viejito pasa por las peores. Yo tenía una compañera que su abuelito era claramente demente, era médico y nunca le quiso diagnosticar, no le interesó, y al final se hubieran ahorrado muchos años en tratamiento, ¿ya? Por lo menos preventivo, era vascular, ¿ya? Muy bien, siguiente diapositiva.